Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Estar sentado en prisión te da mucho tiempo para pensar en tu propia estupidez. Sin embargo, yo no pensaba en nada más que en odio. Reflexionaba sobre odiar a mi jefe, mi próxima exesposa, Carol, y odiarme a mí mismo por ser tan malditamente estúpido. Mi nombre es Michael Arnold, y cuando digo que fui estúpido, quiero decir estupidez. Fui estúpido. Como ese esposo ignorante que no sabía que su esposa le estaba siendo infiel y ella le fue infiel con la persona que más odiaba en mi vida, mi jefe Jacob Sanders. También fui estúpido porque no sabía que esa traidora estaba embarazada de su hijo. Ingenuamente, pensé que el hijo era mío. Creo que el embarazo de mi esposa fue lo que desencadenó la conversación. Cariño, necesitamos hablar. Supongo que debería retroceder un poco y explicar todo. Curiosamente, mis problemas actuales comenzaron en primer grado. Conocí a Jacob Sanders por primera vez en primer grado y finalmente lo odié. Hemos sido enemigos desde entonces. Se burló de mis pecas. Esta fue la primera de muchas peleas. Terminó en un empate cuando la maestra nos separó. Yo tenía la nariz sangrando y él tenía un ojo morado. Durante los primeros 8 años de escuela, Jacob y yo peleábamos en promedio unas 3 veces al año, siendo tercer grado el peor. Tuvimos 7 peleas. Sin embargo, en octavo grado solo tuvimos una pelea por una buena razón. No quería tener nada que ver con Jacob y trataba de mantenerme alejado de él, pero él no me dejaba en paz. Por alguna razón estaba celoso de mí y constantemente trataba de superarme. Intentaba sacar mejores notas que yo en cada una de nuestras clases. Él era mejor en ciencias y literatura. Yo era mejor en matemáticas e historia. En otras asignaturas éramos aproximadamente iguales. En deportes, Jacob era un buen atleta, pero yo era un poco mejor. Sin embargo, si yo jugaba un deporte, Jacob jugaría el mismo e intentaría vencerme. Las peleas se detuvieron, como dije, después del octavo grado cuando Jacob se dio cuenta de que no podía vencerme. Luego comenzó a intentar avergonzarme o meterme en problemas. Por su culpa, casi me expulsaron y me arrestaron mientras estábamos en la escuela. Fue durante mi segundo año que alguien entró a la escuela y pintó los pasillos. Las autoridades encontraron mi identificación de estudiante junto a una lata vacía en un contenedor de basura. Lo único que me salvó fue que el día anterior noté que mi boleto estaba desaparecido de mi billetera y lo reporté. Yo sabía que tenía que ser Jacob porque un día salí de la ducha y lo vi alejarse de mi casillero. Después del entrenamiento, decidí que él estaba tramando algo y revisé todo en el casillero. Cuando llegué a mi billetera, primero revisé el dinero y luego miré todo lo demás y luego noté que mi boleto estaba desaparecido. Inmediatamente fui a la oficina y lo reporté. De alguna manera, Jacob terminó con un cuerno de pedo. Colocó el dispositivo en el escritorio en el que estaba sentado y lo encendió. El sonido de un pedo resonó en el aula, y luego Jacob comenzó a taparse la nariz y agitar la mano. Mike, ¿qué comiste para almorzar?, se rió. La clase se rió. Pero utilicé el viejo truco. Quien confiesa es quien se caga encima. La clase estalló en más risas, lo que llevó a la señorita Wormwood a advertirnos que si Jacob y yo seguimos interrumpiendo el aula terminaríamos en detención. El hecho de que la maestra nos regañara y luego nos reprendiera enfureció a Jacob. Se sonrojó pero no dijo nada. Además del hecho de que Jacob estaba tratando de hacer que me expulsaran y posiblemente incluso me arrestaran, sus intentos eran más molestos que cualquier otra cosa. En general, no me importaba que él fuera mejor que yo. Aparte de las típicas inseguridades adolescentes, me sentía bastante cómodo con quien era. Sin embargo, había un área que me preocupaba y eran las chicas. Ambos éramos bastante guapos. Sin embargo, la familia de Jacob era adinerada, lo que le daba una ventaja sobre las chicas en la escuela. En el 11º grado, consiguió su propio automóvil y no era un viejo trasto. Sus padres le compraron un BMW Z4.
El auto costaba 50,000 pesos. ¿Cómo podría competir con eso? Resulta que era lo suficientemente atractivo como para tener mi parte de citas. Por otro lado, Jacob salía con animadoras y chicas populares. Razoné que de todos modos estaban fuera de mi liga, así que no me importaba. Sin embargo, él no estaba satisfecho con su brillante éxito con las chicas. Debería haber intentado restregarme su éxito en la cara. Si salía con una chica más de una vez, Jacob intervendría y comenzaría a salir con ella, y no pasaba mucho tiempo antes de que me dejara. Pero aún así, en su mayor parte, no me importaba. No estaba cerca de ninguna de las chicas, así que si querían salir con Jacob, no era un problema para mí. Sin embargo, había una chica que me gustaba mucho. Se llamaba Sandy Springer y era inteligente, divertida y hermosa. Así que cuando empecé a salir con ella, la llevaba a lugares apartados para que Jacob no supiera que estaba interesado. Después de varios meses de salir juntos, decidimos salir oficialmente. Pensé que si Sandy llevaba mi anillo, entonces estaba a salvo. ¿Recuerdas que mencioné que era estúpido? Era estúpido entonces también. Se acercaba el baile de graduación y decidí que Sandy y yo iríamos juntos. Debería haberle preguntado directamente, pero no estoy seguro de que hubiera servido de algo de todos modos. Después de comprar los boletos, lo mencioné a Sandy en el almuerzo. Se sonrojó y dijo que había aceptado la invitación de Jacob para ir con él. Entonces exigí y recuperé mi anillo. Luego dejó a Sandy llorando en la cafetería. No volví a hablar con ella. Estaba tan enojado con Sandy que quería arrancarle la cabeza a alguien. En cambio, vi a Pam Taylor, capitana del equipo de animadoras y supuesta novia de Jacob. En circunstancias normales, nunca me hubiera atrevido a acercarme a ella. Hola, Pam, dije alegremente. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú, Michael? Respondió. Pam era genial, y no era presumida. Estoy bien, dije, decidiendo que no tenía nada que perder. Dime, ¿te gustaría ir al baile de graduación conmigo? Es muy amable de tu parte, respondió amablemente. Pero iré con Jacob. Oh, fingí ignorancia. Debo haber entendido mal, porque solo escuché a Jacob. ¿Le preguntaste a Sandy Springer? Supongo que entendí mal. Sí, olvida lo que dije. Estoy seguro de que malinterpreté. Dejé a Pam desconcertada y hablando sola. Más tarde descubrí que ella y Jacob tuvieron una gran pelea. Él puede haberle robado a Sandy, pero arruiné su romance con Pam. No fue completamente satisfactorio, pero fue mejor que nada. Pero más tarde ese día, las cosas mejoraron mucho, Michael. Pam me llamó cuando salía de la escuela. Hola, Pam. Seguí fingiendo inocencia. Lo siento si te molesté. Entonces no digas tonterías, Michael. Los ojos de Pam se estrecharon. Me enteré de que estaba saliendo con Sandy y ese bastardo de Jacob te robó la novia. Mis oídos se pusieron rojos como la brasa. Me enteré. Sí. Lo siento. Solo estaba tratando de contraatacar a Jacob. Lamento que te hayas visto atrapada en el fuego cruzado. ¿De verdad planeas llevarme al baile? Bueno, osito, comencé a decir. No te preocupes por eso. Sí, estaré muy feliz si puedo llevarte a la graduación. Bien, porque quiero venganza, dijo Pam. Y si juegas bien tus cartas, podría ser una velada muy memorable. El baile de graduación fue un evento real para mí. No solo tuve la oportunidad de invitar a la chica más hermosa de la escuela al baile, sino que ella me hizo sentir como un príncipe. Pam estaba muy atenta. Disfruté las expresiones en la cara de los otros chicos. No podían creer que ella estuviera allí conmigo y no con Jacob. No sé qué pensaba el que iba a pasar, pero definitivamente no era que su novia saliera conmigo.
Creo que Jacob pensó que Pam podría ir al baile como una de las citas de los jugadores de fútbol americano, pero definitivamente no conmigo. Casi se le salieron los ojos de la cabeza cuando nos vio entrar al salón. Durante toda la noche intentó interponerse entre Pam y yo. Intentó hacer que ella me dejara y se sentara en su mesa. Pam lo ignoró. Él le pidió bailar muchas veces, pero Pam no le dio la oportunidad. Me sentí muy mal por Sandy porque se dio cuenta de que Jacob la estaba utilizando. Finalmente, Sandy estalló en lágrimas y pidió a sus padres que la llevaran. Todavía me siento un poco mal, pero ella hizo su elección y tuvo que vivir con ella. Después del baile, Jacob seguía intentando alejar a Pam de mí. Yo era lo suficientemente inteligente como para saber que estaba interpretando el papel de Cenicienta y que para mañana Pam probablemente estaría de vuelta con Jacob. Pero hoy iba a jugar mi papel hasta el final, y eso me llevó a un motel local donde tuve relaciones sexuales con la chica más hermosa de la escuela. Cuando dejé a Pam, me dio un gran beso y me dijo lo gran chico que era. Regresé a casa flotando en una nube, pero como esperaba, para el lunes siguiente, Pam y Jacob eran pareja nuevamente. Aún así, sonreí de manera burlona a Jacob cada vez que nos cruzábamos en el pasillo. Llegó la graduación y la mayoría de nosotros nos dirigimos a nuestras universidades. Me entristeció dejar mi ciudad natal y tenía miedo de lo desconocido, pero no lamentaba dejar a Jacob para siempre. O al menos eso pensaba. Fui aceptado en Georgia Tech mientras que Jacob iba a Harvard. Por supuesto que iba a Harvard. Su abuelo tenía un edificio allí con su nombre. Me fue bien en Georgia Tech, especializándome en ingeniería de software, y fue en una fiesta durante mi primer año en la universidad donde conocí a Carol. No te aburriré con los detalles de cómo cortejamos, nos enamoramos y nos casamos. Para ser honesto, creo que al principio éramos más como buenos amigos que realmente enamorados. Dicho esto, nuestra historia no fue tan memorable y ni siquiera ahora nada de esto importa. Lo que diré sobre Carol es que era inteligente. Estudió negocios en la Universidad de Georgia. Me gustaba porque no solo era inteligente, sino también divertida y muy amigable. Sin embargo, Carol no era súper hermosa. Era bonita como la chica de al lado. Para ser honesto, Carol no podía compararse con Pam, pero era tan hermosa como Sandy. Por alguna razón, conectamos. Nos casamos 3 meses después de graduarnos de la universidad, y durante los 5 años de matrimonio, consideraba que éramos bastante felices. Aunque al momento de casarnos éramos más amigos que amantes, para el tercer año de nuestra unión, yo estaba completamente enamorado de Carol y creo que ella también lo estaba de mí. Incluso hablamos de empezar una familia. Lo que no sabía era que mi esposa se apresuró un poco y comenzó sin mí. Justo después de graduarme, conseguí un trabajo en Security Software, una pequeña empresa emergente. Me gradué con honores, así que tenía varias ofertas de trabajo. Los 2 hermanos de SB me convencieron con la promesa de que estaría en la planta ejecutiva y haría una fortuna. Sin embargo, no me malinterpretes, la empresa estaba yendo muy bien. Prosperamos y realizamos trabajos de calidad para algunas empresas muy grandes. También me pagaban un sueldo bastante jugoso de 6 cifras. Nuestro trabajo consistía en encontrar agujeros de seguridad en el software de la empresa y taparlos. Nuestra reputación creció, pero luego los hermanos decidieron vendernos. Para mi sorpresa, fuimos adquiridos por una empresa aproximadamente del mismo tamaño que SB. Y ahí es donde comenzaron mis problemas. Aproximadamente 3 años después de comenzar a trabajar en SB, Carol quería un nuevo trabajo. Resultó que SB estaba buscando un gerente de oficina. Carol solicitó y la contrataron. Estaba un poco preocupado de que ambos estuviéramos trabajando para la misma empresa, pero al principio todo iba bien. Íbamos juntos en coche y almorzábamos juntos. Trabajábamos en departamentos y áreas completamente diferentes, así que raramente nos veíamos durante el día. Íbamos juntos al trabajo, nos besábamos y nos dirigíamos a nuestros departamentos. Si ambos estábamos libres,
lo que sucedía la mayoría de las veces, almorzábamos juntos y nos íbamos a casa. Al final del día, todo estaba bien hasta que todo salió mal. Yo era un programador senior, lo que significaba que trabajaba en proyectos por mi cuenta y supervisaba los horarios de los otros 8 programadores que me reportaban. Pero mi responsabilidad principal era solucionar cualquier problema que mi equipo no pudiera manejar por sí mismo. Afortunadamente, había pocos problemas de este tipo, lo que significaba que nuestros clientes estaban muy satisfechos. Nuestro espacio de trabajo tenía el tamaño de media cancha de baloncesto. Lo llamábamos bullpen y trabajábamos principalmente en escritorios de pie. La habitación estaba llena de todo tipo de computadoras, servidores, interfaces e impresoras. Teníamos casi todo el equipo informático que se pudiera desear. Nos enorgullecía hacer los sistemas de nuestros clientes lo más seguros posible. En los 5 años que estuve en la empresa, solo tuvimos una queja donde el sistema de un cliente fue hackeado. Pero rastreamos el hackeo hasta uno de los empleados de la empresa. Deshabilitó la mayor parte del software que habíamos instalado. Este empleado no era muy inteligente, pero nos dio una noche sin dormir. Además de nosotros 9, teníamos una asistente administrativa, Kimberly. Era como nuestra chica viernes. Preparaba cualquier correspondencia o memorandos que necesitáramos. Llevaba un seguimiento de nuestros suministros y se aseguraba de que nunca nos quedáramos sin nada. Kimberly también preparaba nuestros informes mensuales y llevaba un registro de nuestras horas. Curiosamente, la mayor parte de nuestro trabajo se hacía inicialmente con lápiz y papel. Esto permitía al programador tener una idea general antes de comenzar a escribir en la computadora. De alguna manera, Kimberly lograba descifrar la letra de todos y escribir notas para nuestros archivos. Aunque no era su trabajo, Kimberly nos hacía el mejor café todas las mañanas. Kimberly tenía unos 23 o 24 años. Supongo que tenía el cabello rubio corto, ojos avellana profundos, un rostro muy bonito, pero tenía alrededor de 50 libras de sobrepeso. Considerando que Kimberly solo medía 5 pies y 5 pulgadas de altura, este era mucho peso para ella. A pesar de tener un rostro hermoso, su vientre grande y su trasero arruinaban inmediatamente la imagen. Sabía que Kimberly era sensible acerca de su peso porque siempre hablaba de lo gorda que estaba. Me sentía mal cada vez que lo hacía, pero sabía que era solo su mecanismo de defensa. Lo único que me importaba era que Kimberly era excelente en su trabajo y un activo valioso para mi equipo. Fue una sorpresa que SB fuera adquirida. Los 2 hermanos B ni siquiera tuvieron el valor de informar personalmente a los empleados sobre esto. Le pidieron a su abogado que hiciera el anuncio. Estaba furioso porque todas las opciones de acciones que los hermanos habían prometido cuando salieron a bolsa desaparecieron con ese anuncio. Además, no sabía qué hacer con estos cambios. Carol estaba tan molesta y confundida por la noticia como yo, pero ella fue quien me convenció de seguir adelante hasta ver qué harían los nuevos propietarios. Enviaron a un vicepresidente senior para supervisar el proceso de transición. Al principio, se concentró en la oficina principal. SB ha crecido de 5 empleados cuando me uní a más de 150. Por lo que escuché, la persona en la nueva sede corporativa comenzará en contabilidad. Luego se abrirá paso por toda la empresa. No fue hasta el segundo día que supe que el vicepresidente que revisaba el software de seguridad de SB no era otro que Jacob Sanders. Sin embargo, al mismo tiempo supe que Jacob estaba liderando la transición. Me enteré de que nuestra escala salarial se alinearía con la de la empresa matriz. Mi salario se incrementará en 35,000 pesos y el de Carol se incrementará en 15,000 pesos. Mi señal de alarma interna me decía que corriera en lugar de ir hacia la salida más cercana. Sin embargo, Carol me convenció de que sería una tontería dejar nuestros trabajos actuales, especialmente después del aumento de sueldo. Además, señaló que Jacob solo trabajarla allí durante 6 meses antes de irse. El primer cambio ocurrió cuando se contrataron 4 nuevos programadores y se les asignó a la sala de trabajo compartido. Sí, todos eran de Harvard,
pero ninguno de ellos era una décima parte mejor que cualquiera en mi equipo existente. No solo eran programadores mediocres, sino también arrogantes y con un sentido de superioridad propio. Los 4 comenzaron de inmediato a acosar a Kimberly. A veces era acoso sexual y a veces simplemente maldad. Traté de tranquilizarlos y señalar que su comportamiento era inaceptable. Sin embargo, no pararon. En cambio, simplemente acosaron a Kimberly cuando pensaban que yo no estaba cerca. Finalmente, los llamé a los 4 a la sala de conferencias y les di una buena reprimenda. Me escucharon, pero vi que no iban a detenerse. Además de acosar a Kimberly, los 4 eran una molestia. Nadie en mi equipo lo soportaba, y hacían más daño que bien en su trabajo. Eventualmente, decidí que quería que se fueran. Desafortunadamente, no tenía la autoridad para despedirlos porque Jacob los contrató. Sabía que si exigía que los despidiera, Jacob simplemente me ignoraría. Sabía que Kimberly llegaba temprano todos los días para hacer café y preparar la oficina. Desde que reprendí a esos 4 idiotas por su trato a Kimberly, noté que todos empezaron a llegar más temprano. Eventualmente, me di cuenta de que estaban usando el tiempo antes de que yo llegara para torturar a la pobre chica. Resultó que Kimberly estaba llegando al punto en el que iba a renunciar. También sabía que le encantaba trabajar en SB y necesitaba el trabajo. Así que decidí llegar temprano y atraparlos haciendo esto escondidos en el armario de suministros junto a nuestra pequeña cocina. Preparé mi teléfono celular. Como esperaba, Kimberly llegó y comenzó a hacer café. Unos minutos después, los 4 llegaron y comenzó el tormento. Oye, pelota, sonrió Ted, el líder, dirigiéndose a Kimberly. Muéstranos tus tetas, Fred, otro de los 4 agregó. Quiero ver tu gran trasero gordo. Sí, dijeron los otros 2. Incluso te ayudaremos a quitarte la ropa. Vi lágrimas rodando por la cara de Kimberly, y no pude soportarlo más. Tenía más que suficiente evidencia, así que salí del armario. Ustedes 4 recojan sus cosas y váyanse. Están terminados. No tienen la autoridad para despedirnos, Fred contraatacó. El señor Sanders nos contrató, y dijo que solo él podría despedirnos. Es verdad, dije con una sonrisa desagradable en mi rostro. Sin embargo, tengo evidencia de que agredieron sexualmente a Kimberly, así que permítanme explicarles cuáles son sus opciones. Ustedes 4 pueden renunciar de inmediato o entregaré este video a la policía. Así que la elección es suya. O renuncian o llamo a la policía. Les daré 15 minutos para tomar una decisión. Incluso pueden correr hacia Jacob si quieren, pero estoy seguro de que no va a arriesgar su trasero para protegerlos. Bastardos. 15 minutos después, tenía las renuncias de los 4 y los 4 se fueron. Una expresión de completo alivio y gratitud apareció en el rostro de Kimberly. Kimberly. La llamé a mi mesa después de que los 4 se fueron. Lamento lo que esos 4 te hicieron pasar. Debería haber actuado antes. Si algo así vuelve a suceder, prométeme que vendrás a mí de inmediato. Eres una persona maravillosa y esos 4 son solo idiotas. Kimberly soltó un pequeño sollozo y me agradeció por protegerla. Le dije que era parte de mi trabajo, pero que no estaba haciendo un muy buen trabajo porque ella tuvo que sufrir durante demasiado tiempo a manos de esos idiotas. Señor Arnold, no sabe cuánto significa esto para mí, dijo, conteniendo las lágrimas. Iba a renunciar, pero no sabía qué haría sin este trabajo. No sabía si podría encontrar otro trabajo tan bueno. Nuevamente, Kimberly, lamento mucho que hayas tenido que soportar esta basura. Veo que estás molesta. Si quieres tomar un día libre, me aseguraré de que no cuente como días personales o de enfermedad. Gracias, señor Arnold, pero preferiría estar aquí en el trabajo. Después de ese día, parecía que Kimberly no podía hacer lo suficiente por mí.
Traté de decirle que solo estaba haciendo mi trabajo, y ella siguió insistiendo en que no estaba haciendo un muy buen trabajo debido a lo que había pasado. Por supuesto, fui llamado a la oficina de Jacob tan pronto como se enteró de que había obligado a sus programadores a renunciar. Quiero que estos programadores sean contratados nuevamente, exigió tan pronto como crucé el umbral de su oficina. Esto no va a pasar, dije con determinación. Tengo pruebas de que esos 4 imbéciles agredieron sexualmente y abusaron de una asistente administrativa en nuestro departamento. Si quieres volver a contratarlos, adelante. Pero te garantizo que se presentará una demanda contra los 4, la empresa matriz y tú. No creo que a tus jefes les parezca demasiado bien esto. Jacob me miró, pero luego sonrió y cedió. Intentó fingir que no sabía todos los detalles, pero esa noche me di cuenta de que estaba mintiendo. Carol llegó a casa y me regañó por ser un imbécil con Jacob. Pensó que era un idiota por amenazar a nuestro jefe. En ese momento debería haber sabido lo que Jacob estaba tramando porque mi instinto gritaba peligro. Pero cuando todo volvió a la normalidad en casa, resté importancia al incidente. Al final del día, aún creía que Carol me amaba, y solo a mí. Si hubiera escuchado mi intuición, es posible que no estuviera en prisión ahora, pero fui estúpido y permití que Jacob y mi esposa me adormecieran con una falsa sensación de bienestar. Y durante 2 meses después de la fusión, nada cambió entre Carol y yo. Descubrí que la empresa que nos adquirió se llamaba Unity Software. Eran aproximadamente del mismo tamaño que nosotros, pero trabajaban principalmente en contratos gubernamentales. SB les dio la oportunidad de ingresar al mercado comercial. Y no, el padre de Jacob no era dueño de la empresa. La fortuna de su familia se hizo en la producción de tubos y cables. Sin embargo, el padre de Jacob vendió el negocio mientras Jacob aún estaba en la universidad. Podría decir muchas cosas desagradables sobre Jacob, pero no puedo decir que sea incompetente. De hecho, hizo un gran trabajo fusionando las 2 empresas. De hecho, convenció a la junta directiva de mantener el nombre de SB porque tenía una mejor reputación. No sabía que Jacob había completado su trabajo de fusión de las 2 empresas en 8 semanas. Después de eso, comenzó a seducir a mi ingenua esposa. Igual que Sandy en la escuela, Jacob pudo ganarse a Carol a pesar de mis advertencias sobre él. Carol parecía fascinada por el idiota y seguía hablando de lo bien que lo estaba haciendo. Seguí advirtiéndole sobre Jacob, pero ella simplemente decía que estaba celoso. En su 4.º mes, Carol anunció que estaba embarazada. Estaba en el 7.º cielo. Sin embargo, nuestra vida sexual comenzó a declinar. De 3 veces a la semana se redujo a 1 vez cada 2 semanas. Lo atribuía al embarazo de Carol. Luego, nuestras comidas juntos se detuvieron y finalmente Carol dejó de viajar conmigo al trabajo. La culminación de todo esto fue la conversación. Una mañana, Carol me detuvo antes de salir para el trabajo. Me sorprendió un poco descubrir que todavía estaba en casa, ya que últimamente había estado saliendo al menos 1 hora antes que yo. Michael, necesitamos hablar, dijo, invitándome a sentarme en el sofá. Me senté como me pidieron, sin darme cuenta de que teníamos que discutir algo tan importante temprano en la mañana. Sin embargo, lo que Carol me dijo sacudió todo mi mundo. Lo siento mucho por decirte esto, dijo Carol, con la mirada dura. Pero me enamoré de Jacob y él se enamoró de mí. La miré durante mucho tiempo. Mientras estudiaba su rostro, me di cuenta de que no tenía remordimientos. Finalmente, exploté. ¿Estás completamente loca? Te lo dije, Jacob es un idiota y tratará de separarnos. No puedo creer que creas todas sus estupideces. Él no es un idiota, Carol se ruborizó. Es una persona amable y amorosa. Me entiende. Algo que tú nunca pudiste hacer. Sentí que mi alma se destruía con cada palabra que Carol decía. En este punto, estaba desesperado, así que hice lo que esperaba que la hiciera entrar en razón. ¿Y qué pasa con nuestro hijo por nacer?, dije suavemente.
¿Esto no significa nada para ti? El niño no es tuyo, respondió Carol con una sonrisa forzada. Me quedé atónito por su declaración. Es mentira. No, eso no es cierto. Dijo que no tuvimos sexo durante 2 semanas cuando me quedé embarazada. Ahora estaba fuera de mí de rabia. Eres una puta tramposa. Tuviste sexo con ese pedazo de mierda. Este es mi cuerpo y puedo hacer lo que quiera con él, me gritó. No pertenezco a ti. La devastación ni siquiera puede comenzar a describir lo que sentí, pero mi padre una vez me dijo que nunca le mostrara a una mujer que te había herido. Mantener la compostura fue lo más difícil que he tenido que hacer, pero logré reponerme y le sonreí. Dijiste que Jacob te comprende de una manera que yo nunca entendí. Me reí con fuerza. Tienes razón. Él entiende. Él entiende que eres una estúpida y crédula basura. Dios, qué estúpida eres. Pero ¿sabes qué? Se merecen el uno al otro. Él es un maldito idiota y tú eres una jodida perra. Jódete, Michael, rugió Carol. No, esto nunca volverá a suceder, dije calmadamente. Pero solo para que lo sepas, no me voy a mudar de esta casa. Puedes vivir con Jacob en su apartamento. Ya veremos. Carol se volvió y se dirigió al dormitorio. ¿En qué pesadilla me encontré? Descubrir que mi amada esposa había estado teniendo sexo con Jacob. Todo este tiempo fue demasiado para soportar. Jacob, por otro lado, no me dio ninguna duda. Lloré todo el camino al trabajo, pero eventualmente me recompuse. Bueno, eso es una mentira descarada. Corrí de pura rabia. Por el camino. Decidí que renunciaría y le daría una paliza a Jacob, pero no necesariamente en ese orden. Y luego me encontré con Jacob mientras caminaba por la puerta principal de la empresa. No parecía para nada alarmado cuando me vio, e incluso sonrió. La idea me pasó por la mente que sería muy Carol-like tomar el control y soltar su pequeña bomba sobre mí sin consultar a Jacob. Era muy independiente. Por otro lado, Jacob, como sospechaba, no tenía intención de decirme sobre el bebé antes de que naciera. Luego habría quitado tanto a mi esposa como a mi recién nacido al mismo tiempo. Esta sería su victoria final sobre mí. La rabia me llenó mientras me acercaba a él. Seguía sonriendo. En ese momento, exploté y le golpeé en la nariz y luego en la boca. La sangre comenzó a brotar inmediatamente por su rostro. Pero no había terminado. Le di 2 fuertes golpes en la entrepierna, y cuando comenzó a desmoronarse, le golpeé con un uppercut. Luego lo dejé hecho un ovillo frente a la puerta mientras los guardias corrían para ayudar. Más tarde supe que había perdido 3 dientes además de tener la nariz rota. No todo estaba bien conmigo tampoco. Me rompí 2 dedos de mi mano izquierda. Me dirigí al corral y comencé a recoger todas mis pertenencias personales y papeles en una caja. Kimberly me vio y vi la preocupación y el miedo en su rostro. ¿Qué ha pasado? Estaba sinceramente preocupada. Jacob sedujo a mi esposa a mis espaldas y ahora ella me está dejando por él. Acabo de golpearlo, así que supongo que estoy despedido. Y aunque no me despidan, renunciaré. El resto del personal quedó impactado por lo sucedido. Mi equipo no solo estaba disgustado por mí, sino también muy preocupado por sus trabajos. Les aseguré que mi acción no afectaría de ninguna manera su trabajo futuro. Una vez que el personal estuvo tranquilo y seguro de que no serían perjudicados por mi estupidez, volví a empacar mis cosas. Pero antes de poder terminar, la policía llegó y fui arrestado. Esperaba que este fuera mi destino, pero no esperaba que sucediera tan pronto. Mientras me esposaban, le pregunté a Kimberly si podía empacar los objetos restantes y llevarlos a casa con ella. Después de que me fotografiaron, me tomaron las huellas dactilares y me dieron toallas de papel para secarme los dedos, me permitieron hacer una llamada telefónica. Pero no sabía a quién llamar. Mis padres estaban de crucero.
Además, viven a 2000 millas de distancia en San Diego y yo vivía en Nashville. Definitivamente no iba a llamar a Carol. Finalmente, decidí llamar a Kimberly. Tal vez ella pueda encontrarme un abogado. Sin embargo, cuando llamé a AskB, la recepcionista me dijo que Kimberly se había ido por el día. Después de eso, no supe qué hacer y simplemente me senté en mi celda, alternativamente enojado como el infierno y preguntándome cómo podría recuperar a mi esposa. Un pensamiento seguía rondando por mi cabeza. ¿Cómo pudo Carol traicionarme de una manera tan fría y despiadada? Luego, el pensamiento de la venganza eclipsó todos los demás. A medida que pasaba el día y languidecía en prisión, quedó claro para mí que Jacob ya tenía un plan. Mis problemas apenas comenzaban. Sé que Jacob no esperaba la paliza que recibió hoy. Sin embargo, estaba convencido de que Jacob esperaba que lo atacara tan pronto como me enterara de su traición. Solo él creía que podía hacer esto en un momento conveniente para él y en un lugar conveniente. Parece que arruiné esa parte de su plan. Alrededor de las 4 de la tarde, me presenté ante el juez para mi comparecencia. Me asignaron un defensor público porque no tenía abogado. Para mi horror, parecía un adolescente con un cutis malo. No solo mi abogado parecía un niño, sino que también parecía no saber nada sobre mí o mi caso. Rápidamente intentó leer el expediente. Cuando el juez comenzó a molestarse con él. Abogado, ladró el juez. Es muy simple. ¿Declara a su cliente culpable o no culpable? El tipo me miró como un ciervo en los faros delanteros. Entonces me levanté de un salto y declaré firmemente no culpable. Gracias a Dios, suspiró el juez. La fianza ha sido fijada en 2.500 pesos en efectivo o cheque. No tenía casi suficiente efectivo conmigo y no llevaba cheques en blanco, así que miré al juez. Lo siento, su señoría, pero no tengo tanto efectivo y no llevo cheques en blanco conmigo. ¿Hay alguna forma de contactar al fiador? Mi secretaria lo ayudará con esto y le informará cuando se fije la fecha del juicio, dijo. Pero antes de que pudiera nombrar el siguiente caso, escuché una voz detrás de mí. Yo pagaré la fianza por él. Me di la vuelta para ver a Kimberly agitando un talonario de cheques. Me quedé atónito al verla en la sala del tribunal y muy conmovido de que se preocupara lo suficiente como para venir y ayudarme. Te devolveré el dinero en cuanto pueda ir al cajero automático, aseguré a Kimberly. No me preocupa, dijo suavemente. Mirar mi mano hinchada duele mucho en el gran esquema de las cosas. Esto ni siquiera se compara con el dolor de la traición de Carol, por cierto, jefe, y apenas dijo mirándome a los ojos. Creo que tu esposa es una perra muy estúpida. Cometió un gran error al intercambiarte por Jacob. Sonreía mi asistente administrativa. Gracias. Eso es muy amable de tu parte. En ese momento, el joven se acercó hacia mí. ¿Eres Michael Arnold? Cuando respondí que sí, me entregó un sobre y dijo que había sido notificado. Probablemente no debería haberme sorprendido, pero la rapidez con la que me entregaron los papeles no dejaba dudas de que Jacob y Carol habían estado planeando esto durante algún tiempo. Fue otro golpe en mi corazón. Vamos a comer algo después de retirar dinero del cajero automático, dije desanimadamente. Sin embargo, cuando intenté iniciar sesión en mi cuenta, me lo negaron. Llamé al banco y me dijeron que todas mis cuentas estaban congeladas. Permanecerá en vigencia hasta que el tribunal lo anule. Sí. Ahora, sé que se puede presentar una petición ante el tribunal para solicitar el levantamiento de un congelamiento total de activos, pero no lo sabía. Entonces, también descubrí que mi otra cuenta de ahorros estaba congelada y mis tarjetas de crédito habían sido canceladas. Una rápida revisión de mi billetera mostró que tenía 126 pesos más un billete de 100 pesos metido en uno de los pliegues. Aparentemente, Carol y Jacob congelaron todo mi dinero. Le dije a Kimberly que no sé exactamente qué debería hacer, pero al menos puedo invitarte a cenar. No,
No lo compres, protestó Kimberly. Ven a mi apartamento y te cocinaré la cena. Tuve que admitir que me gustó la sugerencia de Kimberly. No tenía sentido gastar el poco dinero que tenía en almuerzos. Paramos en Sv, recogí mi coche y seguí a Kimberly a su apartamento. No podía creer lo servicial que era esta mujer conmigo. Después de todo, solo era una colega de trabajo. Le devolvería hasta el último centavo y más tan pronto como ordenara mis finanzas. Durante la cena, me sentí realmente mal. No solo eso, sino que 2 de mis dedos me dolían como el infierno. Puse hielo en ellos en cuanto llegué a lo de Kimberly, pero aún así me dolían. Después de verme retorcerme de dolor, Kimberly finalmente sacó un paquete de Percocet que había comprado para un tratamiento de conducto. Tomé una pastilla y después de media hora el dolor disminuyó significativamente. Sin embargo, no estaba en buena compañía. Realmente me hicieron una trampa. Me quejé. Estoy completamente arruinado, vendado y tatuado. Ahora ni siquiera puedo pensar en vengarme de Jacobo Carol porque volverá a mí como un boomerang. Pero algún día les devolveré a estos 2 bastardos todo, señor. Arnold, dijo Kimberly suavemente. Por favor, llámame Michael, insistí. Ya no soy tu jefe. Además, lo que hiciste por mí hoy te convierte en un muy buen amigo, dijo Kimberly con una sonrisa. Michael, mi madre engañó a mi padre y lo dejó por otro hombre. Tuve que vivir con ella y odié cada minuto de eso. Su amante era igual de idiota que Jacob. Nunca se casó con mi madre, pero vivieron juntos durante 10 años hasta que encontró a alguien más joven con quien escapar. Mi padre quedó amargado e intentó vengarse de mi madre durante muchos años. Fue encarcelado varias veces y finalmente murió como un hombre destrozado. No desperdicies tu vida tratando de vengarte. Al final, mi padre me dijo que realmente lamentaba dejar que la traición de mi madre lo arruinara. Él simplemente quería seguir adelante y olvidar a esa perra. Hoy mi madre vive sola en un hogar de ancianos donde tiene problemas respiratorios debido a años de fumar. La visito una vez a la semana, aunque todavía no me cae muy bien, y todas las semanas tengo que escucharla lamentarse sobre lo que fue un error dejar a mi padre. Así que por favor, no desperdicies tu vida buscando venganza. Le dije que probablemente tenía razón. Sin embargo, en ese momento no tenía la intención de dejar pasar a esos bastardos sin pagar. La rabia seguía bulliendo bajo la superficie y yo quería cobrar venganza. Después de ayudar a guardar los platos, le dije a Kimberly que tenía que irme a encontrar un motel barato. Su reacción fue inmediata. No, no harás eso. Pasarás la noche aquí. Tengo una habitación de repuesto y te alegrará tenerla. Kimberly, fuiste el único rayo de sol en el agujero que se convirtió en mi vida. No puedo obligarme a quedarme contigo más. En primer lugar, esto no es una imposición, insistió. En segundo lugar, si duermes aquí, puedo ir al trabajo mañana y averiguar qué está pasando de nuevo. Kimberly tenía mucho más sentido que yo, así que acepté su invitación alrededor del mediodía. Al día siguiente, Kimberly me llamó para decirme que de hecho me habían despedido. Luego me dijo que encendiera su computadora y escribiera un correo electrónico indicando a Recursos Humanos que enviaran mi último cheque a su dirección. Shirley, la jefa de Recursos Humanos, no estaba segura de si la empresa estaba obligada a pagar mis vacaciones y días de enfermedad, pero creía que esto aún necesitaba ser indicado en la carta. Pero después de todo, los tribunales congelaron todo mi dinero, señalé. Shirley me dijo que la orden judicial solo se aplica a las cuentas bancarias, así que escribe la carta lo más rápido posible antes de que Jacobo Carol se den cuenta de lo que estás haciendo. Después de hacer lo que Kimberly sugirió, recibí un fax que decía que en un par de días recibiría un cheque por 4.125 pesos con 57 centavos. Los hechos también indicaban que deberían verificar la ley estatal para determinar si la empresa debía pagar vacaciones o días de enfermedad. Resulta que no. Sin embargo,
obtener casi 5,000 fue un gran éxito. Cuando Kimberly llegó a casa, me dijo que Jacob no estaba allí ese día, pero Carol sí, y estaba furiosa conmigo por arruinar su relación con su novio. Por alguna razón, esto nos divirtió tanto a Kimberly como a mí. Decidí quedarme en casa de Kimberly hasta que recibiera mi cheque. Durante este tiempo, compilé un currículum y comencé a buscar trabajo activamente. Muy pronto descubrí que Jacob y Carol me habían puesto en una lista negra. Como trabajaba en ciberseguridad, nadie se arriesgaría a contratarme teniendo una condena penal. Cuando llegó el cheque, se lo entregué a Kimberly y ella lo depositó en su cuenta. No quería arriesgarme a abrir una nueva cuenta y que también la congelaran. Cuando le dije nuevamente a Kimberly que quería deshacerse de sus preocupaciones y alquilar mi propio apartamento, ella se puso molesta. Kimberly señaló que sin una cuenta corriente, probablemente ni siquiera podría alquilar una caseta para perros. Además, si revisaran mi historial crediticio ahora, lo más probable es que mostrara mis dificultades financieras. Escucha, por favor quédate aquí hasta que encuentres un nuevo trabajo, me convenció. Mientras tanto, puedes buscar un abogado. Al final, estuve de acuerdo. El abogado que contraté tomó mi caso después de que le pagara un anticipo de 2,000 pesos. Sin embargo, fue dinero bien gastado porque de inmediato presentó una petición ante el tribunal para permitirme acceso a una cantidad razonable de dinero de nuestras cuentas corrientes y de ahorro. El tribunal me permitió gastar una cantidad suficiente para mantener un nivel de vida mínimo. Esto, por supuesto, incluía las tarifas de mi abogado. Había estado viviendo en el apartamento de Kimberly durante 8 días y decidí que era hora de irme. Así que encontré un apartamento en su complejo y pagué el depósito requerido por él. Ese sábado, Kimberly me ayudó a comprar muebles mínimos para mi nuevo apartamento. Al mismo tiempo, la invité a cenar, como le había prometido. Kimberly quería ir al Olive Garden, que también me encanta. Durante la cena la estudié cuidadosamente. Tenía un rostro angelical, pero las libras extras que llevaba le restaban belleza, y pude notar que Kimberly estaba muy consciente de su peso. Entonces tuve una idea que esperaba que no le pareciera ofensiva. La sopesé en mi cabeza, decidiendo cómo presentar mejor esta propuesta. Acabo de enterarme de que hay un gimnasio en nuestro complejo, dije casualmente. Quiero usarlo, pero realmente me gustaría tener a alguien con quien ir. ¿Estás interesada? ¿De verdad quieres ser vista conmigo?, preguntó, moviendo sus manos arriba y abajo por sus costados, señalando su peso extra. Sí, quiero, respondí con prontitud, a menos que prefieras no ser vista con un posible delincuente. Mi comentario obtuvo exactamente la reacción que quería. A Kimberly. Realmente no le apetecía ir al gimnasio porque no quería que nadie viera su cuerpo. Sin embargo, Kimberly no quería ofenderme en absoluto, así que estuvo de acuerdo. Hicimos un horario en el que íbamos 4 veces por semana a las 6 de la mañana porque nunca había nadie allí. Después de la primera semana, Kimberly se dio cuenta de que no tenía que preocuparse por sentirse avergonzada y comenzó a disfrutar de las sesiones. Seguí buscando trabajo, pero nadie en la industria del software de seguridad estaba interesado en mí, al menos hasta que se tomara una decisión en mi caso. En una conversación con un abogado, me enteré de que había una alta probabilidad de que fuera declarado culpable de agresión. Sin embargo, fue cauteloso. Nunca me dijo qué decir o mentir. Sin embargo, me dijo que si había entrado en una ira ciega debido a la infidelidad de mi jefe y mi esposa, eso podría ser un factor mitigante. Y si no puedo recordar lo que realmente sucedió, el tribunal, por supuesto, tendrá que tener eso en cuenta. El día del juicio, Kimberly se tomó un tiempo libre en el trabajo y me acompañó. Aprecié mucho este apoyo. Cuando mi abogado se enteró de que el juez Parker sería el juez presidente, me convenció de solicitar una audiencia a puerta cerrada. En este caso, el juez toma la decisión, no el jurado. Mi abogado explicó que esto haría feliz al juez. Y además, al juez Parker le disgustan los tramposos. El fiscal presentó 3 testigos del presunto ataque.
Hablaron sobre lo que vieron y escucharon. Mi abogado los interrogó, obligándolos a admitir que no vieron comenzar la pelea ni me escucharon amenazar a Jacob. Ni siquiera pudieron afirmar categóricamente que el señor Sanders no lanzó el primer golpe. Jacob fue entonces llamado al estrado donde contó su historia. Naturalmente, Jacob detalló lo que describió como un ataque no provocado. Jacob afirmó categóricamente que no lanzó ni un solo golpe y luego enumeró las lesiones que recibió. Mi abogado le hizo una pregunta sobre su relación con mi esposa. Jacob mintió y dijo que solo eran amigos. Cuando le preguntaron sobre el hijo que llevaba mi esposa, le dijo al juez que según él, era mío. Cuando Jacob dejó el estrado, me sonrió mientras regresaba a su asiento. Yo era el único testigo. El abogado pidió mi defensa, y todo lo que hizo fue pedirme que describiera lo que sucedió ese día antes del supuesto ataque y lo que recuerdo del incidente. Le conté cómo mi esposa me sorprendió esta mañana diciéndome que se estaba divorciando de mí para casarse con mi jefe. Me quedé especialmente impactado cuando mi esposa me dijo que el hijo que pensaba que era mío en realidad era de Jacob. Expliqué que ella era el amor de mi vida, pero me tiró como a un par de zapatos viejos. Luego le dije al juez que recuerdo haber visto a Jacob en la puerta y él sonriendo burlonamente hacia mí. Después de eso, mentí y dije que no recordaba nada hasta que estaba en mi escritorio, tirando cosas en una caja. El fiscal intentó confundirme con mis recuerdos. Seguía intentando revisar la cronología de los eventos. La verdad era que estaba tan furioso esa mañana que no tenía idea de la hora, y cuanto más me interrogaba e intentaba hacerme indicar tiempos y acciones específicas, más evidente se volvía que no recordaba nada. Luego me preguntó si realmente creía que el tribunal creería que no tenía memoria del ataque. Le dije que en el camino al trabajo tenía dolor de cabeza y veía destellos de luz, lo cual era verdad. Repetí que todo lo que recordaba era a Jacob sonriendo hacia mí. Luego me preguntó si estaba seguro de que el hijo que llevaba mi esposa era de Jacob. Le dije que todo lo que podía decirle era lo que mi esposa había dicho. Carol no estaba en la corte porque nadie se molestó en citarla. Mi abogado me dijo que pensaba que mi esposa sería una carta salvaje que no quería tocar. Creo que el fiscal sintió lo mismo. Después de mi discurso, el juez se retiró a sus cámaras para considerar el veredicto, pero regresó 10 minutos después. Está claro para mí, dijo el juez Parker, que el señor Arnold fue traicionado de la manera más cobarde y vergonzosa. Creo que este golpe a su sistema nervioso llevó a trastornos mentales graves. Creo que el señor Arnold estuvo temporalmente insano y por lo tanto lo encuentro no culpable. Es indignante. Gruñó Jacob desde su asiento, lo que hizo que el juez Parker golpeara fuertemente su martillo, amenazando con hacer que Jacob respondiera por desacato al tribunal. La vista de Jacob, con la cara roja de rabia, me hizo feliz. La victoria de Jacob sobre mí solo sufrió un pequeño revés, sin embargo. Quería vengarme de él tan mal. Sin embargo, después de evitar ir a la cárcel, tuve que posponer cualquier pensamiento de venganza en el futuro previsible. Además, no tenía idea de cómo hacerlo. Fuera de la sala del tribunal, Jacob me estaba esperando. Se me ocurrió la idea de intentar provocarlo para que me atacara, pero no estaba seguro de cómo terminaría esto, así que simplemente llamé al alguacil. No debería estar a menos de 150 metros de este hombre, pero me está impidiendo irme. El alguacil miró a Jacob y le dijo que siguiera adelante. Jacob gritó por encima del hombro. Esto aún no ha terminado. Voy a demandarte. Esto me molestó, así que le pregunté a mi abogado. ¿Lo ves? ¿Puede demandarme? Cualquier persona puede demandar a cualquier otra. Sonrió, pero su caso es débil. Pero si realmente quieres desequilibrarlo, no aceptes nada que no sea una oferta para pagar sus gastos médicos que no estaban cubiertos por el seguro. Así lo hice en una carta dirigida a su oficina. Jacob no respondió ni presentó una demanda la noche después del juicio. Habían pasado poco más de 9 semanas desde que Carol me soltó esa bomba.
Aunque todavía estaba hirviendo de odio, la victoria en el tribunal levantó un poco mi ánimo y decidí invitar a Kimberly a cenar. También tenía algunas noticias emocionantes para compartir con ella. Kimberly y yo acordamos encontrarnos en un pequeño restaurante italiano esa noche. Ella tuvo que trabajar un poco más tarde porque las cosas no iban bien en mi antiguo departamento. Nada serio. Solo se estaban acostumbrando a mi ausencia. De todos modos, cuando llegó, lucía genial. Kimberly todavía estaba pasada de peso, pero era obvio que había perdido peso y el vestido que llevaba le sentaba muy bien. Me levanté y la besé en la mejilla. «Wow, te ves genial. Has perdido peso, ¿verdad?» Kimberly sonrió radiante. «Sí, perdí 15 libras. Lo siento por no haberlo notado antes, pero siempre llevas esas sudaderas y pantalones de chándal holgados de todos modos. Como dije, te ves genial». El restaurante era pequeño y acogedor. Este era exactamente el lugar que las parejas eligen para una cita. Pero yo no lo veía como una cita. Era solo una reunión entre dos amigos cercanos. Te pedí que cenaras conmigo hoy porque quería celebrar mi victoria en el tribunal y tengo noticias. Encontré un trabajo. Esto es maravilloso», exclamó Kimberly. «¿Para quién vas a trabajar?» «Sable Security de Jacksonville, Florida», respondí. «No sabía que tenían una oficina aquí», dijo Kimberly con preocupación. «No, tendré que mudarme a Jacksonville». Y me sorprendí por completo cuando se apagó la luz en los ojos de Kimberly y empezaron a rodar lágrimas por sus mejillas. «En realidad, pensé que estarías feliz por mí», dije, confundido. «Me alegra que hayas conseguido un trabajo», dijo Kimberly mientras seguían fluyendo las lágrimas. «Pero estarás a 600 millas de distancia de mí, Kimberly. ¿Recuerdas que me dijiste que no dejara que la traición de mi esposa me consumiera con odio?» Ella asintió. «Ahora entiendo que la única forma de hacerlo es poner algo de distancia entre Carol y yo y dejar que el tiempo haga el resto». «Lo entiendo», dijo Kimberly, secándose los ojos. «Solo te extrañaré. Realmente disfruté teniendo un amigo». «Oye, estoy a solo una llamada de distancia», dije, tratando sin éxito de animarla. Me sorprendió mucho la reacción de Kimberly. Luego me di cuenta de que probablemente no tenía muchos amigos, así que hice otra oferta. «Podrías venir a visitarme si quieres. No sé qué ofrece Jacksonville, pero lo averiguaré». «¿Realmente quieres que vaya a visitarte?», preguntó. «Por supuesto», respondí rápidamente. «Recuerda, tampoco tendré amigos allí». «¿Cuándo te vas?», Kimberly finalmente preguntó. «Me voy en solo 45 días, pero antes de ese tiempo, tengo mucho que hacer. Necesito encontrar vivienda, abrir una nueva cuenta bancaria. También necesito someterme a una prueba del polígrafo, que me tomen las huellas dactilares y pasar otras pruebas. Creo que tomará al menos 2 viajes allí para hacerlo todo». Después de esto, mi estado de ánimo mejoró un poco, pero noté que Kimberly no estaba comiendo mucho. Supuse que todavía estaba un poco molesta. De hecho, cuanto más se acercaba el momento de irme, más triste se ponía Kimberly. Cada día parecía esperar algo más entre nosotros. Tengo que admitir que esto me confundió porque sentí que Kimberly podría hacer un trabajo mucho mejor que yo. Pasé mi última noche antes de comenzar mi nuevo trabajo en el apartamento de Kimberly. Ella preparó una deliciosa cena, complementada con un pastel de chocolate con la inscripción «Te extrañaré». Después de ayudarla a limpiar, vimos televisión hasta la hora de acostarnos. La besé en los labios antes de dirigirme a la habitación de invitados por la noche. Sentí que la cama se movía ligeramente y el cuerpo de alguien se deslizaba junto a mí. Aún medio dormido, me di cuenta de que era Kimberly y estaba desnuda. Tan rápido como pude, me quité las bragas y levanté mi camiseta sobre mi cabeza.
Cuando me volví para enfrentar a Kimberly, se pegó a mi cuerpo y sentí su piel suave y sedosa, sus suaves pechos presionados contra mi pecho y todo se sintió maravilloso. La besé en los labios y ella respondió con pasión desesperada. Cuando me aferré a Kimberly, sollozó. Empecé a preocuparme de que tal vez la hubiera lastimado, o que estuviera enojada porque me había aprovechado de ella o algo así. ¿Qué pasó, Kimberly?, pregunté, casi en pánico. ¿Te ofendí? No, solo estoy tan feliz, dijo Kimberly, poniendo su cabeza en mi pecho. Ya he tenido relaciones sexuales con 5 o 6 hombres, pero esta es la primera vez que hago el amor. Gracias. Nos quedamos allí durante varios minutos largos antes de que Kimberly se deslizara fuera de mi cama. Dio 2 pasos hacia la puerta y luego regresó a mí. Se inclinó y me besó. ¿Dormirás conmigo en mi cama esta noche? Acepté felizmente, solo porque mi cama estaba completamente mojada. Además, dormir con Kimberly parecía la manera perfecta de pasar mi última noche en esta ciudad. Después del desayuno, revisé mi auto por última vez para asegurarme de tener todo. Luego me volví hacia Kimberly y la besé. Ella respondió con tal vez el beso más apasionado que he recibido. Luego, desafortunadamente, era hora de irme. Mientras mi auto se alejaba, miré por el espejo retrovisor y vi a Kimberly sentada en el costado de la carretera. Enterró su cabeza en sus manos y sollozó. Desesperadamente no quería dejarla, pero sabía que era lo mejor de esta manera. Todavía amaba a Carol y estaba allí para los productos dañados, pero incluso era divertido porque ya no pensaba en venganza. Solo en lo más profundo, tenía una profunda tristeza. Jacksonville era una ciudad interesante, pero no llegué a ver mucho de ella. Me sumergí en mi nuevo trabajo. Trabajé largas horas, no solo para recuperar el tiempo perdido, sino porque me ayudaba a olvidar a Carol. Me mantuve en contacto con Kimberly y siempre parecía tan feliz cuando oía de mí y tan triste cuando nuestra conversación telefónica terminaba. Fue de ella que escuché la noticia que tanto temía. Carol y Jacob se casaron aproximadamente un mes después de que se finalizara su divorcio. También supe que Carol tuvo una niña. Por alguna razón, esta noticia no me emocionó tanto. Tal vez estaba empezando a superar el resentimiento y la humillación. Es cierto, ya no tenía noches de insomnio. Tampoco me despertaba por la mañana deprimido porque Carol no estaba allí en la cama junto a mí. En marzo, Kimberly vino y pasó 4 días conmigo. Como no nos habíamos visto por un tiempo, no estábamos seguros acerca de nuestra relación. Rodeamos un poco el tema del sexo y no dormimos juntos hasta las últimas 2 noches. Fue casi tan intenso como aquella primera vez. Solo que esta vez tenía condones a mano. Un año después de eso, me dijeron que podía contratar a un asistente administrativo para mi equipo. Sable Security era significativamente más grande que mi antigua empresa. Mientras que SB tenía un equipo dedicado a la ciberseguridad, nosotros teníamos 6, y durante este año pasé de ser un simple miembro de un equipo a ser su líder. Dado que la decisión sobre a quién contratar era mía, llamé inmediatamente a Kimberly. Apenas tuve tiempo de explicarle el trabajo antes de que dijera que lo quería. Cuando encontré a Kimberly en el aeropuerto, me quedé sin aliento como esperaba. Ella era genial. Cuando salió del compartimiento de pasajeros, vi cómo las cabezas de los hombres se levantaban, pero todo lo que ella quería era llegar a mí. Se lanzó a mis brazos y me besó con tanta pasión que me temblaban las rodillas. El plan era que Kimberly se quedara conmigo hasta que encontrara su propio apartamento. Pensé que solo tomaría una semana, pero la búsqueda duró semanas. Había algo mal con cada apartamento que miraba. No me quejé porque Kimberly y yo dormíamos en la misma cama. Es gracioso que durante el año y medio que viví en Jacksonville, pensara en Carol cada vez menos. Y cuando apareció Kimberly, dejé de pensar en ella por completo. Sin embargo, sabía que Kimberly eventualmente se mudaría, y temía ese día. 5 semanas después,
le pregunté a Kimberly sobre su situación de apartamento, y ella empezó a llorar. Estaba completamente desconcertado. Sabía que la había hecho llorar, pero no entendía por qué. Lo siento mucho. Me disculpé. ¿Dije algo mal? ¿Quieres que me vaya?, preguntó Kimberly tímidamente. Ni loco, dije decididamente. Me gustaría que te quedaras para siempre, pero entiendo que algún día querrás irte. Necesito tiempo para prepararme. Te pediría que te casaras conmigo, pero eres demasiado bueno para mí. No, no es verdad, protestó Kimberly. Te he amado casi desde el día que empecé a trabajar en SB. Me casaría contigo en un instante. Esto cambió todo para nosotros. Ese mismo día, fuimos a comprar anillos y comenzamos a planificar nuestra boda. Aunque tenía miedo de que Kimberly eventualmente me dejara por alguien más, estaba tan enamorado de ella que tenía que correr el riesgo. 6 meses después, Kimberly y yo nos casamos. Un año después, Kimberly dio a luz a un niño al que llamamos Mickey Jr. 18 meses después, tuvimos una niña a la que llamamos Charlotte. Ascendí en Sable para liderar los 8 equipos de ciberseguridad. Sí, hemos agregado 2 más. Kimberly, por otro lado, optó por quedarse en casa durante las Navidades. 3 años después, me llamaron a una reunión. En esta reunión supe que Sable planeaba adquirir SB Security Software. Yo sería parte de un equipo que realizaría la debida diligencia antes de que se completara la adquisición. Durante los años que Kimberly y yo estuvimos casados, la madre de Kimberly murió y mis padres se jubilaron. Se mudaron a Jacksonville para estar más cerca de sus nietos y de mí, tomando el rol de niñeros. Planeaba usar el viaje de una semana como unas pequeñas vacaciones. También quería aprovechar las habilidades de Kimberly como asistente administrativa para ayudarme a llevar a cabo mi investigación. De esta manera, podría llevar a Kimberly al trabajo todos los días, donde podría ver a algunas de las personas con las que trabajaba y podríamos escaparnos para largos almuerzos juntos. Durante mi semana en Nashville, aprendí 4 cosas. Primero, aprendí que esta instalación era el único lugar donde SB realizaba la ciberseguridad. Segundo, Jacob fue ascendido a director de operaciones y Carol a gerente senior de proyecto. Tercero, a pesar de mi antipatía hacia Jacob, lo encontré ser un excelente administrador de la empresa. Desde mi punto de vista, todas sus actividades eran de primera clase, y lo último que supe fue que SB iba a tener su fiesta de Navidad el viernes por la noche y que tenía que ir. Además de las presentaciones iniciales de nuestro equipo a Jacob, no tuve contacto con él. Además, durante toda la semana, no vi a Carol. Sin embargo, una vez, todo cambió. En la fiesta de Navidad, SB alquiló un salón de baile en el Hilton Doubletree en el centro de Nashville. Estaba decorado festivamente con mesas alineadas en el piso de baile, y un grupo de 5 personas estaba sentado en una de las esquinas. Tocaban villancicos suaves, música de fondo suave y, de vez en cuando, canciones antiguas. Después de la cena y los discursos, comenzaría el baile. También había un bar abierto, para deleite de todos, y atraía cada vez más atención a medida que llegaba más gente. Jacob, Carol y parte del personal superior de SB estaban allí para recibir al equipo de Sable. No estaba deseando que llegara el momento. No sabía cómo reaccionaría al tener que enfrentarme a Jacob y Carol. Sin embargo, mis temores fueron en vano. Jacob, ya lo sabía, lucía más o menos igual. Y Carol, aunque se veía un poco mayor, todavía estaba guapa. Extrañamente, no sentí nada cuando vinieron a saludarnos. Mike, me alegro de que hayas podido unirte a nosotros esta noche, dijo Jacob nervioso. Espero que nuestros desacuerdos pasados no interfieran con la adquisición. No de mi parte, le aseguré. Esto es historia antigua. ¿Y quién es esta belleza? Jacob sonrió ampliamente, tomando la mano de Kimberly. Esta es mi amada esposa, Kimberly, dije, besándola en la mejilla.
La sonrisa de Jacob se desvaneció cuando miró a Kimberly y luego a mí. Kimberly sonrió con malicia a Jacob. ¿No me recuerdas, Jacob? Yo era la asistente administrativa de Michael cuando trabajaba en SCB, pero cambié de trabajo y me convertí en la esposa de Michael. Esto fue una gran promoción para mí. Los ojos de Jacob se estrecharon aún más, pero trató de sonreír de nuevo. Sin embargo, no parecía sincero. Por supuesto, ha pasado mucho tiempo. Siento no haberte reconocido. Jacob pasó a otra cosa, pero su mirada siguió vagando sobre Kimberly y yo. Luego Carol se acercó más a mí. Michael, te ves muy bien, dijo, tomando mi mano. Y tu esposa es preciosa. No sabía que te habías casado. Estaremos casados 7 años en marzo, dijo Kimberly con una sonrisa, abrazando mi mano. Tanto tú como Jacob se ven bien, respondí y luego pregunté, ¿cómo está tu hija? Carol hizo una mueca al principio, pero luego sonrió. Ella está muy bien. Tammy está en segundo grado y su hermano Jacob Jr. está en el jardín de infancia. ¿Tienes hijos? 2, respondió Kimberly. Mickey Jr. va al jardín de infancia y Charlotte todavía está en casa conmigo. Ambos están bien. Gracias por preguntar. Después de eso, Carol se fue y poco después, Kimberly y yo nos alejamos para encontrar nuestra mesa. La comida era excelente y los discursos fueron afortunadamente cortos. El CEO de Sable simplemente tranquilizó a todos diciendo que el trabajo de nadie estaba en peligro, al menos por el próximo año, y que esperaba con interés la fusión. Cuando terminó la cena, comenzó la música y Kimberly y yo dimos algunas vueltas por el escenario. Creo que los jóvenes de hoy se han perdido algo cuando se trata de bailar. Bailar lento con tu ser querido es algo tan íntimo. Puede conectar a dos personas de la misma manera que el sexo puede. Una noche sentí un toque en el hombro. Me di la vuelta y vi a Carol parada allí. Kimberly se volteó para ver a quien miraba y sus ojos se estrecharon al darse cuenta de que era mi ex esposa. Carol sonrió dulcemente a Kimberly. ¿Puedo pedirle a tu esposo que baile? Kimberly me miró y luego sonrió a Carol. Solo si recuerdas dónde devolverlo. Llevé a Carol a la pista de baile y bailamos en silencio durante aproximadamente 1 minuto. Michelle, solo quiero disculparme contigo por lo que Jacob y yo hicimos en ese entonces, dijo con sincero remordimiento en su voz. No merecías nada de esto, pero cuando descubrí que estaba embarazada del hijo de Jacob, me di cuenta de que todo había terminado entre nosotros. Por lo tanto, decidí hacer nuestra ruptura rápida y simple. Ni siquiera pensé en lo doloroso que sería para ti. No debería haber dejado que Jacob me convenciera de la política de tierra quemada que estábamos usando. Esto fue completamente inapropiado. Reí un poco. Como dicen, es agua pasada o agua bajo el puente. Ahora no importa. Todos seguimos adelante. Además, de alguna manera obtuve algo de ello. Le di una paliza a Jacob. Aparentemente no hice mucho daño a sus testículos. Porque tuviste un segundo hijo. Carol se rió ante esto. Bailamos un poco en silencio y decidí enterrar el hacha entre nosotros de una vez por todas. Escucha, Carol, comencé vacilante. Admito que estaba muy triste cuando me dejaste por Jacob. Me llevó muchos meses aceptar tu pérdida, pero ahora ambos estamos felizmente casados y tenemos hijos. Creo que esto estaba destinado a suceder. Carol estalló en risas, y cuando miré su rostro, una lágrima corría por su mejilla. ¿Dije algo malo? Carol solo negó con la cabeza. No, Michael, no dijiste nada malo. Simplemente no es lo que piensas. A simple vista, todos piensan que somos la pareja perfecta, y en el primer año habría estado de acuerdo con ellos. Pero Jacob es solo un manipulador encantador. Usa a las personas y luego las desecha. Sé que me engañó. Muchas veces, pero no es tan inteligente como cree. Cada vez que descubro que me engañó, lo engaño.
Mi boca se abrió y Carol lo notó. Se rió. Es una forma de vivir, lo sé, dijo tristemente. Debería haber dejado a Jacob cuando descubrí cómo era realmente, pero estaba demasiado avergonzada y estaba demasiado orgullosa. Michael, me alegra que hayas encontrado la felicidad, pero siempre lamentaré haberte dejado. Tú y mis hijos son lo mejor que me ha pasado. Continuamos hablando hasta que terminó la canción. Luego, Carol me llevó de regreso a mi mesa y agradeció a Kimberly por dejarme prestarle. Mientras Kimberly y yo bailábamos nuestro último baile esa noche, me di cuenta de que su consejo años atrás había sido comprobado como correcto. Si me niego a seguir adelante con Carol, ella bien podría ser mi perdición. Probablemente sea cierto lo que dicen. Cuando Dios cierra una puerta, abre otra. Cuando perdí a Carol, estaba completamente devastado. Pero luego Dios me permitió encontrar a Kimberly, y ni siquiera puedo imaginar la vida sin ella. Entonces, ¿de qué hablaste con Carol? Finalmente preguntó Kimberly. ¿Está tratando de recuperarte? Me reí y la besé, como si tuviera alguna posibilidad de hacerlo. Está bien, dijo Kimberly, apoyando la cabeza en mi hombro. Solo recuerda que soy la mujer de Ángelo. Te arrancaré lo que tú sabes que. Si alguna vez intentas dejarme, y solo lo mencionó porque escuchó que no todo era color de rosas en su matrimonio. Carol me dijo lo mismo. Estoy de acuerdo, pero creo que permanecerán juntos por el bien de los niños. Una vez que los niños sean mayores. No apostaría por la supervivencia de este matrimonio. Qué triste manera de vivir tu vida. Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda paja no te engañe y adelante, escucha la próxima historia. Porque esta historia no se compara con la próxima.